Vinicius es víctima, no culpable. Arrancamos. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Madridismo al Día TV. Vídeo en el cual voy a hablar respecto a cómo han sido las últimas horas a nivel mediático con respecto a Vinicius Junior. Porque en este vídeo voy a ser bastante crítico con una línea que creo que se está llevando en las últimas horas y días respecto a la figura de Vinicius, entre bailes y otras cuestiones, que creo que están desviando el foco de por dónde tendría que ir realmente la crítica pública. Nos hemos encontrado al Chiringuito poniendo de verdugo a Vinicius Junior, provocador, que sí está cometiendo acciones que están fuera de donde debería ir la figura de Vinicius a nivel futbolístico. Bien, en primer lugar, todos los futbolistas del mundo se pueden equivocar, más si cabe, después de la situación mediática ambiental que ha vivido Vinicius en las últimas horas previas al derbi. Es decir, Vinicius no, obedece a vivir en una burbuja en la cual no se entera de absolutamente nada, sabe perfectamente todo lo que ha pasado y es normal que pueda tener reacciones y en las cuales no esté afortunado. Particularmente para mí hay un par de acciones donde incluso en una de ellas teatraliza un ligero golpe que recibe. Perfecto, eso desde aquí yo lo critico. Vinicius no debe hacer ese tipo de cosas, pero pongamos el debate en el punto y en el núcleo desde donde para mí debería ir, que es en una línea de crítica hacia todo lo que se ha vivido, hacia las palabras de Mono, hacia el tirar objetos, hacia el intentar provocar a Vinicius por parte de algunos futbolistas como Rodrigo de Paul y Coque Resurrección, que es normal, está dentro de lo deportivo, pero donde, sobre todo, a donde voy es a la parte mediática, cómo se ha movido todo esto. O sea, Vinicius tiene todo el derecho a bailar, tiene todo el derecho a regatear, tiene todo el derecho a hacer acciones estrictamente futbolísticas en las cuales, reitero e insisto, puede estar más o menos acertado como cualquier futbolista. Pero ayer te encuentras el Chiringuito y parece que viven en una realidad absolutamente paralela. En vez de ir el debate en donde vamos a ser críticos y vamos a ser duros con respecto a todo lo que se vivió en la previa, con los gritos de mono mono, también los insultos durante el partido, Vinicius muérete, y también gritos racistas y gestos racistas. En vez de ir por ahí el debate, vamos por la línea que nos interesa para, entre otras cosas, por ejemplo, defender al amigo Pedro Bravo y también sus palabras absolutamente desafortunadas que han llegado a todo el mundo. Insisto, desviando absolutamente el foco del debate, intentando poner a Vinicius de verdugo en vez de víctima, y para mí eso es un craso error, y ahí programas de máxima audiencia como el Chiringuito tienen que cuidarse, y yo entiendo que, pues, oye, quieras de alguna manera limpiar la imagen de uno de tus contertulios. Pero lo que ha vivido Vinicius en las últimas horas es una auténtica vergüenza, entre oleada de insultos, oleada de gritos racistas, oleada de movimientos que están fuera de cualquier conducta cívica en el mundo del fútbol, o debería de estar fuera del mundo del fútbol. Desde aquí, ¿crítica a las acciones de Vinicius donde se ha equivocado? Sí, en este canal madridista lo decimos, Vinicius se ha equivocado en algunas acciones, pero viendo tal y como se ha ido derivando algunas líneas de tertulias deportivas, parece que Vinicius es el verdugo y no la víctima. Y no, Vinicius ha sido víctima sistemática en la previa del derbi durante el propio partido. Insultos e improperios racistas que se vivieron horas antes del partido y durante el partido. Es ahí donde hay que atajar, es ahí donde hay que poner la crítica, es ahí donde sobre todo hay que poner el foco de la atención mediática, sin desviar las otras acciones donde Vinicius se puede equivocar. Pero creo de verdad que programas como el Chiringuito le hacen un flaco favor al fútbol, manipulando y retorciendo el argumentario tal y como lo retuercen. Desde aquí lo tengo clarísimo, Vinicius ha sido una víctima en medio de una campaña en contra de el Vinicius madridista, porque obviamente esto a lo mejor con otra camiseta no ocurriría, puede que no, pero como además es madridista, duele mucho más la figura de Vinicius y tienen que seguir tragando con Vinicius, van a seguir tragando con un Vinicius que está haciendo una temporada descomunal, con sus errores, que aquí se dicen. Evidentemente no queremos un Vinicius que en una situación determinada teatralice o exagere.
Cada uno que le ponga el calificativo que crea. Pero creo que se movió en una situación de máxima tensión y de máximo nerviosismo. Creo que toda esta vorágine de la previa le ha movido al propio Vinicius también a tener que hacer estas acciones. Equivocadamente, para mí, equivocadamente. Pero es humano, es humano. Me gustaría ver cómo reaccionaríamos nosotros en ese contexto en el cual ha tenido que vivir estas últimas horas Vinicius Junior. Me gustaría verlo. Desde aquí, mi máxima crítica a todos los improperios que ha recibido Vinicius en el partido. Desde aquí, la máxima crítica a los improperios previos al partido. Desde aquí, mi crítica máxima a todo lo que hemos vivido vía redes sociales en contra de Vinicius, señalándole como un instigador y un provocador. Como un provocador. ¿Por qué es provocador Vinicius? ¿Por bailar cuando celebra los goles? ¿Por regatear? ¿Por qué? ¿Por reírse cuando le insultan? ¿Porque cuando le están insultando la afición hace 1-0? ¿Eso es provocar? ¿Qué tiene que hacer? ¿Callarse absolutamente ante todo? Es un ser humano. En un momento determinado puede responder. Ha insultado, se ha encarado con la afición. ¿Qué es lo que ha hecho exactamente Vinicius para que sea el verdugo y no la víctima de todo esto? Si alguien me lo puede explicar, que me lo explique. Insisto, errores como todo el mundo. Vinicius ha tenido. Nadie es perfecto. Pero la verdad es que creo que hemos vivido en una irrealidad en las últimas horas. Y viendo programas como El Chiringuito, parece que ha ocurrido absolutamente otra cosa con respecto a lo que ha ocurrido. Y espero que los elementos administrativos pertinentes entren en todo lo que hemos vivido con respecto a la figura de Vinicius. Y corregir, Vinicius, las cositas que debe corregir. Pero la realidad es que ha habido una campaña ataque, acoso y derribo a Vinicius. La realidad, redes sociales, programas de televisión, línea mediática en contra de Vinicius Junior. Esta es mi opinión, me gustaría la vuestra. ¿Qué es lo que pensáis al respecto de todo lo que se ha vivido con Vinicius? Provocaciones, palabras, de un lado, de otro. ¿Pensáis que Vinicius se ha equivocado? ¿Pensáis que realmente lo que ha vivido Vinicius en las últimas horas es absolutamente anormal? Lo que sea, me lo dejáis en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.